Bueno, compañeros, compañeras, vamos a darle comienzo a este conversatorio que se llama así justamente porque es para que se converse, no solamente para escuchar. Así que bueno, ahora le voy a abrir el micrófono a Eduardo López, que bueno, va a hacer la presentación de la charla para que después siga Daniel con la misma. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, nuevamente damos la bienvenida a todas las compañeras y compañeros presentes. Le agradecemos su participación, que seguramente va a saber enriquecer esta reunión. Vamos a presentar entonces al compañero Daniel Di Giacinti. Seguramente muchos, la mayoría lo conoce, pero por si hay alguien que no tiene presente y no conoce su actividad, informamos que Daniel es la persona que preside la Fundación Villa Manuelita. Villa Manuelita es una entidad que está enfocada primordialmente a la difusión de todo lo que tenga que ver con el peronismo, su doctrina, su ideología, su concepción movimentista, el peronismo como una forma de vida, en fin, todo lo que abarca el amplio espectro de lo que es el peronismo, para lo cual él habitualmente da charlas, conferencias, seminarios, y sobre todo la Fundación edita libros, por supuesto, como dije antes, todos relacionados con el peronismo, libros algunos de la autoría de Perón, otros son, por ejemplo, las colecciones como Historia del Peronismo, la de Eva Perón, etc. ¿no? Así que bueno, en base a sus estudios que ha realizado sobre el peronismo, en base a lo que es el concepto realmente peronista, que a él lo nutre y lo alimenta para este tipo de actividad, es que hoy estamos enfocándonos en esto de analizar el peronismo como un nuevo concepto de Estado y de democracia, que es lo que va a pasar, lo que él va a pasar a desarrollar a partir de este momento. Así que bueno, sin más prolegómenos, Daniel, sos el expositor, adelante. Bueno, gracias Eduardo, gracias por la invitación a los compañeros que han organizado este evento, gracias a todos por estar ahí. Sí, estamos todos viviendo un momento muy, muy especial, ¿verdad? Muy, muy especial, quizás único en nuestra vida con esta pandemia que nos ha tocado y que, bueno, genera situaciones especiales, ¿no? Como decía un amigo que he visto por ahí, don Marcelo Salvioli me comentaba en una charla que esto que estamos viviendo lo recordaba mucho a lo que proponían los socialistas del siglo pasado, que pugnaban por organizar una huelga general obrera mundial para parar todo y hacer caer el capitalismo, ¿no? Y yo pensaba, qué cosa, ¿no? Porque en realidad el capitalismo se paró. Se paró y bueno, está empezando a arrancar de nuevo. Y no creo que lamentablemente vaya a resolver los problemas como pensaban los viejos socialistas, pero sí es un momento muy especial, ¿no? Un mundo parado, un mundo que comienza a andar nuevamente. Todos estos momentos generan enormes incertidumbres, generan miradas retrospectivas, autocríticas, y exponen ante la gravedad de la situación a todas las instituciones de todo el mundo. Y nos permiten entonces tener una mirada de pensar. Toda cosa que para tiene que comenzar nuevamente, entonces en ese parar y recomenzar se abre la posibilidad de poder analizar cómo llegamos hasta acá y cómo queremos proyectarnos en el futuro, ¿no?
Yo cuando pensaba el título de esta charla, que tenía que ver con una mirada de la democracia desde el peronismo y desde el Estado, de repente encontré en página 12 el lanzamiento de una expresión política nueva que se llama Comuna Argentina, que nuclea a los principales intelectuales que están rodeando la expresión política de este gobierno, de nuestro gobierno. En Comuna Argentina encontramos, por ejemplo, a Dora Barrancos, Jorge Alemán, Ricardo Foster, Horacio González, Mario Rapoport, Raúl Zaffaroni, y como 40, 50 intelectuales de primera línea. Y yo leí este texto fundacional, y me pareció que en la caracterización que los compañeros hacen con su propuesta de una nueva democracia y de un nuevo Estado, una serie de conceptos que nos podrían servir de disparador para esta charla y poder explicar desde una mirada peronista, analizar lo que se dice y mirarlo o acentuarlo desde una mirada desde el justicialismo. Este texto, yo voy en esta charla a tomar como eje una serie de textos, este es uno de ellos, que están en un documento que está ahí colgado, un PDF que está colgado al comienzo del chat, o sea que ustedes lo pueden bajar, el que quiera bajar y tenerlo, ahí están los 4 o 5 textos que nosotros vamos a leer hoy como disparador de esta conversación. Arranco por el texto de Comuna Argentina que dice imaginación democrática. Estos compañeros dicen: necesitamos una nueva imaginación democrática, que será teoría y movimiento. Sostenemos los valores de la democracia en tanto poder del pueblo. Por eso decimos que democracia y neoliberalismo son incompatibles. Por eso instamos a una mayor democratización, que es una radicalización de la democracia. Democracia radical significa igualdad, libertad, felicidad, relaciones armónicas con la naturaleza y la comunidad, el quiebre definitivo de las explotaciones. Por eso, dicen los compañeros, apelamos a una profundización de la democracia. En la democracia radical, el pueblo participa, administra, decide, encuentra su praxis correspondiente y en clases sociales convergentes en un conjunto social abigarrado y plural, el elemento activo de su emancipación. Llamamos a la constitución de un nuevo bloque histórico en la lucha por la democracia como autogobierno del pueblo. Hasta acá la cita. Y yo pensaba, qué bello texto, ¿no? Y me alegra mucho leer esto, porque en realidad, esto que expresan los compañeros, es lo que el peronismo ha querido o pretende imponer desde hace más de 70 años. Claro, quizás no se los vislumbre desde este punto de vista, se lo ve como un partido, como un movimiento, pero en realidad la esencia del peronismo es una democracia nueva, que Perón la denominó no como democracia radical, pero le puso también, la adjetivó democracia orgánica en los principios de su revolución. Más adelante habló de democracia social, popular, participativa, y sobre los 70 habló de democracia integrada. Pero siempre el sentido revolucionario del peronismo era profundizar la democracia para permitir una nueva forma de participación ciudadana. Tal es así, para confirmar esto, les leo una frase de Perón, de La Hora de los Pueblos. Perón dice: así como la monarquía terminó con el feudalismo y la república terminó con la monarquía, la democracia popular terminará con la democracia liberal burguesa
y sus distintas evoluciones democráticas que hacen uso las plutocracias dominantes. Frase de Perón del libro La Hora de los Pueblos, donde también reafirma esta visión de que el peronismo es una democracia, obviamente que va a superar a la democracia liberal, con lo cual nos obliga a nosotros a pensar un poquito esto. Porque, digamos, esta expresión de deseos, estos compañeros que hablan de una democracia donde el pueblo participa, administra, decide, encuentra su praxis correspondiente, es todo muy bello, pero hay que ver cómo se organiza esto. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros debemos poner en marcha para que esto sea una realidad? Y esto nos lleva a analizar y ver qué es lo que el peronismo intentó o propuso para que esta nueva forma de participación ciudadana se haga realidad. Yo siempre trato, en mis cursos, cuando trato de hablar del peronismo, trato de poner analizar un poco el momento histórico que generó las instituciones que hoy conviven con nosotros, que son las instituciones políticas provocadas por la Revolución Francesa en adelante, ¿no? Y siempre se entiende el sentido de esta institucionalidad desde el punto de vista de lo ideológico, de las ideas. Y a mí me gusta llevarlo a otro acento, porque en realidad lo que resuelve la Revolución Francesa es la incorporación de un nuevo protagonismo ciudadano que fue generado por una revolución cultural que, digamos, también provocó obviamente la revolución industrial, pero desde el punto de vista cultural permitió el surgimiento de los burgueses como nuevos protagonistas para la acción política. Y fueron los burgueses los que generaron la revolución que permitió incorporarlos dentro de una nueva institucionalidad que iba a dejar atrás a las monarquías, ¿verdad? Esta revolución cultural que fue dada por todo el aceleramiento que generó el nacimiento de la revolución cultural, provocada por todo lo que provocó la revolución industrial, el aceleramiento de las comunicaciones, el nacimiento de los burgos, en fin, toda una cantidad de elementos que empezaron a modificar quienes podían acceder a la información y tener la capacidad cultural como para tomar las decisiones políticas, que fue muy importante en esto el nacimiento de la imprenta de tipos móviles, que fue lo que generó el hecho que permitió que los libros que antes eran ilustrados fueran editados por miles y millones, y por supuesto, obviamente, a gente que los podía leer. Esto más el nacimiento de las universidades, en fin, permitió que un nuevo protagonista tuviera la información y la capacidad para poder participar de la política. Y no me refiero a una participación como es a través del voto, sino a tomar decisiones políticas. Y de alguna forma, si ustedes ven, lo que genera la Revolución Francesa es de qué forma las instituciones iban a permitir el acceso de la burguesía a la toma de decisiones, con lo cual surgen los partidos políticos y las instituciones que, bueno, han derivado en lo que hoy tenemos. Y esto es importante porque en realidad la revolución peronista es una respuesta congruente a un nuevo protagonismo que Perón vio. Perón, ustedes saben, como militar, fue enviado a Europa antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, como un informante, y Perón lo que ve ahí, según lo que él expone, es que aparece un protagonismo nuevo, que fue provocado por una nueva revolución cultural, que en aquella época fue el cine y fundamentalmente la radio, que iba a provocar que si la Revolución Francesa había permitido que las decisiones políticas pasaran de cientos de personas, como eran las cortes monárquicas, a miles de personas, como eran las instituciones burguesas,
lo que veía Perón, que esta revolución tecnológica iba a permitir la incorporación de millones de personas a la toma de decisiones. Sigo explicando, acentúo esto porque no tiene que ver con el voto, tiene que ver con la capacidad cultural para poder tomar decisiones políticas desde el poder mismo. Con lo cual Perón empieza a hablar de la hora de los pueblos, porque él ve venir una transformación institucional para permitir que este nuevo protagonista pueda expresar sus nuevas potencialidades culturales. Y esto implica, es un elemento fundamental, porque, digamos, la política se construye en base a confianza. No hay forma de que un Estado tenga poder si no genera confianza de los ciudadanos que lo votan, que lo apoyan. Y ningún ciudadano va a apoyar algo si no se siente, digamos, representado por el sistema. Y nadie va a sentirse representado por el sistema si el sistema no lo incorpora en función de las capacidades culturales que tiene. Eso es hoy la clave de la crisis política que vivimos. El mundo tiene estados debilitados. ¿Por qué? Porque son instituciones políticas que estaban preparadas para un hombre que hoy ya no existe. Estas instituciones que hoy conviven con nosotros fueron hechas como una novedad para ese protagonismo burgués que surgió hace 2 siglos. Pero lo que dice Perón es que hoy el hombre cambió. Hoy el hombre tiene otra potencialidad. Ya no basta con que vos lo dejes votar y elegir un gobierno para que él se sienta incorporado y por lo tanto, si encima además el Estado no resuelve los problemas fundamentales y tenemos el mundo que tenemos, bueno, aparecen las crisis. Hoy, estados debilitados, ciudadanos infantilizados, generan lo que hoy vivimos, una democracia, algunos hablan muy debilitada, ante un mundo donde el desarrollo de los poderes ha hecho que un pequeño porcentaje de la humanidad tenga la mayoría de las ganancias de lo que el 80 y 90% restante producen. Una locura, ¿no? Pero volvamos un poquito para entender de qué forma yo tengo que organizar este nuevo protagonismo. Porque este nuevo protagonismo popular tiene características que son claves que tenemos que tratar de entender para poder ordenarlo. ¿A qué me refiero? Miren, cuando yo fui oyente a Ciencias Políticas, recuerdo siempre que había una materia que era la historia de las teorías políticas o la historia de las ideas políticas, donde de alguna forma se explican la historia de la evolución de la institucionalidad desde el punto de vista de lo ideológico. O sea, va evolucionando el hombre, van cambiando las ideologías, se van desarrollando. Pero pensemos esto, porque cuando Perón habla de la hora de los pueblos, hay una especie de quiebre en toda esta historia, porque de repente aparece una especie de nuevo derecho humano, que es el derecho del hombre a crear su destino. O sea, mientras el hombre no tenía la capacidad, en términos culturales, ni la información, ni la capacidad cultural, para poder vislumbrar de qué forma resolver los problemas de su comunidad, lógicamente iba a ser necesario una clase profesional que pudiera analizar el problema y brindar una solución. Con lo cual, trabajo de filósofos, de ideólogos y qué sé yo, que en la época de la burguesía podían, la famosa izquierda-derecha, ¿se acuerdan? Fueron delineando, digamos, las identidades políticas que generaron los partidos. Pero hoy, dice Perón que eso hoy ha terminado, porque el problema que tenemos ahora con la incorporación de los pueblos a este nuevo protagonismo es que ya no se le puede imponer a los pueblos un camino preelaborado, porque estaríamos matando un nuevo derecho, que es el derecho de la gente a generar su propio destino. O como dicen estos compañeros, autogobernarse, o con lo que se llama la autodeterminación popular.
Entonces la cosa se empieza a complicar, o sea que nosotros tenemos que generar una nueva forma de identidad política, porque ya las ideologías antiguas, que han generado todas las estructuras políticas que hoy conviven con nosotros, terminan siendo como una especie de imposición, digamos. O sea, hay un nuevo derecho que es el derecho a las comunidades a analizar sus problemas y buscar las soluciones. Y ese derecho no puede ser ocultado o impedido. Con lo cual, la cosa se empieza a complicar. O sea que yo necesito, para hacer política, una nueva identidad. Y pensemos, tenemos que pensar esto, porque esto es complicado. O sea, ¿cómo es la cosa? Porque yo necesito una identidad, pero necesito que todo el pueblo participe en la creación de la misma. Vamos a hacer una fantasía. Supongamos que volvemos a la época de Grecia, ¿no? Donde recuerdan que en Grecia, que es que fue la única expresión, digamos, real de una especie de democracia orgánica, todo el tema aristotélico era tratar de que los ciudadanos pudieran entrar en la eclesia a decidir las leyes de su ciudad, ¿no? Poder, sin entrar en el detalle de quién era ciudadano para los griegos, pero la idea de ellos es de que todo el mundo tenía que participar, todo ciudadano responsable tenía que participar en la creación de las leyes que iban a sostener esa experiencia política. Por eso Aristóteles hablaba del tamaño de las ciudades, ¿no? Que no podía tener más de tanta cantidad de habitantes para que todos pudieran participar. Supongamos que nosotros logramos eso en una comunidad moderna y que logramos que millones de personas nos sentamos a resolver un problema. Este país tiene este problema, muy bien, encontramos una solución. Esta es la solución. Bueno, parece bien, pero acá el problema está que las instituciones son permanentes, por lo tanto, no solamente nosotros tenemos que encontrar una solución, sino que tenemos que dejar abierta la creatividad del hombre que viene detrás tuyo. O sea, del ciudadano que viene detrás tuyo. O sea que la creatividad además tiene que ser permanente. Entonces acá el problema empieza a hacerse un poco más complejo. Yo digo esto porque es muy lindo hablar de la autodeterminación popular, un poco más difícil es ver de qué forma lo ordenamos políticamente. Porque solamente ordenar esta idea es lo que nos va a permitir llevarla y transformarla en un poder y una institución permanente. Entonces Perón se da cuenta de esta situación y ¿cómo lo resuelve Perón? Entonces Perón dice, bueno, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es ordenar nuestra identidad nueva, no detrás de una ideología cerrada que nos explique el problema y nos dé la solución, sino que nuestra identidad deben ser principios comunes, que es lo que nos va a unir a todos en la búsqueda de esa solución. O sea, la autodeterminación que propone el peronismo, su comunidad organizada, es la organización de la capacidad creativa de la comunidad, ordenada en función de principios comunes, rectores, que ordenan la forma de ver la realidad, todos tenemos una misma forma de ver la realidad, y respetamos y nos ponemos de acuerdo en una serie de principios y de reglas, podríamos decir, de lo que es correcto y lo que es incorrecto en la política. Y, dice Perón, si nosotros logramos este acuerdo conceptual, hagamos lo que hagamos, que queda libre, que no sabemos lo que podemos hacer, porque eso depende de cada momento, si nosotros respetamos estos principios, la consecuencia de lo que nosotros vayamos creando va a tener una identidad clara y firme. Claro, muchos dicen, bueno, pero esto es medio utópico, ¿no? Medio raro. A mí me ha pasado en mis cursos, cuando yo lo planteo, me dicen, bueno, pero esto es medio... ¿Cómo es esto? Es raro, porque vos me estás imponiendo a mí una serie de principios. Yo quiero pensar lo que se me da la gana, porque el hombre es libre de pensar lo que se le da la gana, por ejemplo, podríamos decir. Y yo siempre les digo, mirá,
no conozco a nadie que piense lo que se le da la gana. Porque en realidad, si vos te pones a analizar un poquito, hablando de identidades, el mundo, por ejemplo, está dividido en dos grandes identidades, si vos querés. Tenemos el mundo occidental y el mundo oriental, bien definidos. Nadie puede confundirse de quién es un hombre asiático y un hombre occidental. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y cuáles son las diferencias? Y básicamente principios, justamente, principios, no ideologías, principios. Podríamos decir Occidente, sin entrar en detalle, digamos, pero podríamos decir que Occidente está construido sobre 10 mandamientos, porque en realidad lo fundamental de lo occidental son los mandamientos cristianos. Y yo digo siempre que esas identidades, uno parece que no las tiene, porque en realidad esas identidades fueron impuestas, o te fueron impuestas desde que vos nacés. Tu mamá, tu abuela, la iglesia, la maestra, tu pueblo, tus amigos, te van ordenando en función de principios rectores que generan la identidad de un pueblo, de una nación. Y que después te olvidás, porque en realidad los principios ordenan una forma de pensar, una visión, ¿verdad? Y vos después hacer lo que querés con tu vida. Y te parece que realmente haces lo que querés, porque vos no estás pensando cuando salís a la calle y a este tipo que me miró mal no lo voy a acuchillar. No. O sea, vos sabés que está mal acuchillar a una persona. Pero eso proviene de algún lado. No es que vos naciste así, sino que fuiste moldeado por una serie de principios rectores que te dieron esa identidad que vos tenés. De alguna forma, Perón propone lo mismo, llevándolo a lo político. Dice Perón que las nuevas formas, las nuevas identidades políticas deben construirse en base a principios que permitan dejar abierto la creatividad comunitaria. Yo siempre digo, muchas veces, cuando discuto con los compañeros que vienen de la izquierda, yo tengo una figura que siempre les comento y les digo, mirá, para que vos entiendas, Perón pone al pueblo en el lugar de Marx, cosa que a ellos les gusta, ¿no? Ay, ¿cómo sería eso? O sea, ¿viste cuando Marx está en la biblioteca de Londres analizando los viejos pensadores socialistas? El tipo está buscando una solución para la injusticia humana. En ese lugar, Perón pone al pueblo. Porque esto es lo nuevo. Lo nuevo es que tenemos un nuevo derecho humano, que es el derecho a crear tu destino. Por lo tanto, las nuevas identidades políticas tienen que construirse previendo esto y permitiendo esto. Entonces las nuevas democracias deben organizarse de una forma de que esto sea posible. Ahora, vamos a meterle otro condimento más para poder llegar a profundizar un poco el sentido de esta identidad política que planteaba Perón. Porque, digamos, la Revolución Francesa fue derivando y de un tipo de injusticia, que era la explotación de las monarquías absolutas, vamos a pasar a otro tipo de injusticia, que es la explotación del capitalismo salvaje, digamos, ¿no? Y eso va a generar otra nueva situación, que es la situación de países ultradesarrollados y países en vías de desarrollo, y la necesidad imperial de las nuevas potencias de conseguir las materias primas para su producción y además colocar, digamos, lo que producen para sostener los altos sueldos de sus países desarrollados. Con lo cual, este nuevo condimento empieza a tener una característica más para nosotros, que somos un país, obviamente en vías de desarrollo. Porque esta necesidad va a generar que en los países como el nuestro, toda esta visión democrática, liberal, podríamos decir, empiece a ser utilizada ya como una herramienta de dominación. O sea, porque una de las trampas que hay es cuando uno utiliza una forma de participación institucional
que fue pensada para un mundo de hace 2 siglos y la transforma y la trata de forzar para llevar a la actualidad, esto que fue revolucionario en una época, hoy pasa a ser una herramienta de dominación. Porque, por supuesto, los intereses imperiales van a encontrar en los países en vía de desarrollo a las oligarquías que van a armonizar sus intereses de dominio colonial, aliándose con los imperios, y los imperialismos van a hacer un acuerdo con las oligarquías. Como diciéndole, bueno, nosotros te apoyamos siempre y cuando vos mantengas las ideas políticas que pueden sostener e impedir que los países en vías de desarrollo puedan liberarse. Con lo cual, el tema de las democracias, nosotros vamos a empezar a ver que hoy, la democracia liberal, en realidad es una herramienta de colonización. Esta república que le gusta hablar a Lilita Corrió, es hoy una herramienta de dominación. Vamos a ver por qué. Cuando Perón vuelve de Europa, empieza su camino revolucionario, que no nos vamos a detener en eso ahora, pero lo que es importante es que veamos qué características le da Perón a estos principios que estuvimos hablando, cómo los define él. Perón empieza toda su política anticolonialista, ahí desde el 43 en adelante, llega a la presidencia, desarrolla toda una cantidad de propuestas políticas que van a ir generando una nueva Argentina. Cuando llega ahí por el año 47, dice, bueno, ha llegado el momento de organizar nuestro movimiento. Entonces, en ese momento, Perón define cuáles son los principios políticos que pueden garantizar el ordenamiento de una comunidad o el ordenamiento de la creatividad común y generar o garantizar que esa producción permita la liberación de un país. Entonces Perón en el año 47 mira hacia atrás y en función de todo lo que había realizado, dice, bueno, a mí me parece que si nosotros ponemos al pueblo a crear su destino y le decimos que respeten las banderas de la justicia social, de la independencia económica y la soberanía política, hagamos lo que hagamos, nuestra identidad va a ser una identidad de liberación. Y así, de alguna forma, comienza la etapa de la despersonalización de la revolución. Entonces, hasta acá seguimos compartiendo, digamos, según Perón, las mismas instituciones, ¿no? Porque ahora vamos a entrar un poquito de qué forma el peronismo empieza a plantear la nueva institucionalidad. Cosa que tenemos que decir, nosotros vamos a ir aclarando. Nosotros no estamos en contra de los partidos políticos ni lo vamos a estar. Los partidos políticos son fundamentales. Lo mismo que los 3 poderes, tampoco se modifican. Entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces ¿cómo ordenamos la comunidad organizada? Pero él explicaba que en realidad poner al pueblo a encontrar su destino, primero hay que brindarle una unidad conceptual, que es esto que estamos hablando, ¿no? Brindarle que todos estemos de acuerdo en principios comunes y que todos asumamos que es necesario participar en la creatividad de esta nueva identidad. Digo esto porque esto no es un tema de debate hoy, ¿no? Hoy el peronismo no se lo entiende de este punto de vista, se lo entiende de otro punto de vista. Entonces todo lo que decimos puede parecer raro. Pero Perón hablaba que el desarrollo de la participación popular era lo que iba a permitir la organización de la creatividad común. Entonces decía Perón, bueno, lo primero que tenemos que hacer es despertar la conciencia social del pueblo. O sea, nosotros estamos en un momento donde el pueblo ha sido bombardeado, que solamente es posible la meritocracia, el individualismo, la competencia. Nos han metido por esa deriva, especialmente después de la muerte de Perón. Perón en el 43, en la Secretaría de Trabajo de Previsión, dice, bueno, para poner en marcha
esta nueva forma de democracia, lo primero que tengo que hacer es despertar la conciencia social del ciudadano. Decirle, mira, vos solamente vas a poder ser libre si te unís a tu comunidad y si creás tu destino común junto con el resto de tu comunidad. Eso es despertar la conciencia social. Entonces, un ciudadano que despierta su conciencia social, inmediatamente dice, bueno, muy bien, yo quiero participar. Bueno, ¿de qué forma? Entonces ahí empieza lo que Perón hablaba del desarrollo de las solidaridades crecientes necesarias para la organización popular. Una vez que un pueblo se le despierta la conciencia social, que tiene una unidad conceptual, que le permite ordenar su creación, empieza a juntarse, digamos. Entonces lo primero que va a hacer es ordenarse socialmente. Que eso el peronismo lo logró. El peronismo en su primera revolución logró el desarrollo de lo que podríamos denominar, especialmente en la clase trabajadora, de la solidaridad social. No nos olvidemos que cuando empieza el peronismo en su revolución, se encuentra con una CGT dividida en tres, con 200, 300.000 trabajadores organizados, y cuando terminamos en el año 55, el movimiento sindical tenía 5 millones de afiliados. O sea que podríamos decir que este llamado a la organización popular para que la gente pueda crear su destino fue respondido por el pueblo argentino, que generó un enorme poder, no solamente la parte sindical, también hubo organización empresarial, de trabajadores, de estudiantes, de comerciantes, especialmente a partir del año 53 en adelante. Ahora bien, esta forma de participación política, de desarrollo de solidaridades, debe tener institucionalmente ámbitos que le permitan crecer. Porque Perón dice, no nos va a liberar el despertar de la conciencia social, no nos va a liberar el desarrollo de una solidaridad social solamente. Nos va a liberar el desarrollo de una solidaridad nacional, porque nosotros hemos sido y somos atacados como nación por nuestros enemigos. Entonces, el primer objetivo de la revolución justicialista que nunca logramos, porque hemos sido gobierno muchas veces, pero poder pocas, es la unidad nacional, lograr el desarrollo de una solidaridad nacional. ¿Qué sería una solidaridad nacional? Vamos a hablar un poquito de esto para entender. Digamos, el primer escalón es la solidaridad social. Reúno trabajadores por actividad para que se defiendan de la explotación y de los abusos de los capitalistas. Eso lo hicimos bien. Ahora, muy bien. Eso solo no alcanza. ¿Por qué? Porque nosotros somos atacados como nación. No solamente los trabajadores son sometidos, también los empresarios. O sea, somos una comunidad sometida. Por lo tanto, lo que a mí no me sirve una organización sindical que defienda su interés como gremio. El gremio de la carne o el gremio que sea. Yo lo que necesito, de alguna forma, es que ese compañero de ese gremio defienda su interés como gremio en función del interés de la nación en su conjunto. Eso es lo que vendría a ser ordenar un ámbito de debate donde los intereses sectoriales entren en una perspectiva de interés nacional. Esto es lo que el peronismo no logró, no pudo lograr. Pero Perón lo intentó. Perón, cuando llega el año 52, hace un llamamiento para generar el segundo plan quinquenal a las organizaciones libres del pueblo. Y les dice a las organizaciones libres del pueblo, sindicatos, empresarios, estudiantes, que es necesario que entre ellas debatan y promuevan un plan de acción para resolver los problemas de la nación. Este fue el primer llamado de Perón. Que fracasa porque en realidad no se había entendido el sentido del peronismo como un proceso de autodeterminación política. Hasta ese momento se lo veía como un gran movimiento de liberación que resolvía los problemas de justicia social,
de independencia económica, pero siempre dentro del esquema de la democracia liberal. Por eso éramos un partido. En realidad, cuando llegaba la época, Perón siempre hablaba de movimiento, ¿no? Siempre hablaba de movimiento, pero en las dirigencias de nuestro movimiento, en realidad, la forma de acceder al poder siempre fue partidocrática. Y esto hay que decirlo. Perón era el único movimentista. Y eso quedó demostrado años después, cuando nos tuvimos que ir, y los dirigentes que estaban acá tuvieron espacio para generar sus propias propuestas, ahí vimos surgir alternativas como lo que hizo Bandor, que era una especie de laborismo autóctono. Ahí te dabas cuenta de la concepción que tenían nuestras dirigencias del peronismo, que no tenía que ver con la autodeterminación política, sino tenía que ver con hacer la expresión partidocrática de un movimiento nacional y popular, que de alguna forma se arrastra hoy, porque hoy de alguna forma, cuando vamos a las bifes, cuando vamos al tema de la construcción de poder, bueno, estamos todos ordenados desde esa óptica, desde esa visión de poder político. Y lamentablemente el peronismo nunca pudo poner en marcha esa necesidad de transformar las solidaridades sociales en nacionales. Porque después prosigue, según Perón, en sociología peronista, el desarrollo de estas solidaridades crecientes en función de esta nueva forma participativa va a generar el despertar de la conciencia social, la solidaridad nacional, la solidaridad continental, como paso previo al universalismo. Porque en realidad este es el tema. Nosotros solamente vamos a poder acceder a un continentalismo real cuando previamente hayamos logrado el desarrollo de esta solidaridad nacional. Quiero leerles ahora, como síntesis de un poquito lo que estamos viendo, un texto de Perón respecto de esto, que Perón habla ahí en el año 72, está charlando con Peicovich, Perón, ¿no? Entonces Perón le dice a Peicovich, le dice, mire, mijo, ya no sirven las ideologías, dice Perón. Marx fue el último de los ideólogos, la zeta de las ideologías. Hoy la revolución pasa por la doctrina. Las ideologías le daban a los pueblos 3 o 4 líneas generales a seguir. Los obligaban a ajustarse a un libreto para cumplir un objetivo lejano, a veces bien intencionado, pero por su mismo proceso inhumano. El hombre de hoy quiere saber qué papel juega en todo esto y aportar lo suyo. Las ideologías han fracasado porque los problemas son diferentes hoy. El hombre de hoy se resiste a que se le embrete, a que se le empuje, quiere ser hombre. La doctrina, al integrarlo, al estimularlo, al comprenderlo, le da ese lugar que le corresponde en la historia. Y sólo así es como se puede lograr la unión nacional, regional, continental, la revolución humana. Un Perón contundente, ¿verdad? Y termina diciendo Perón, se trata de que todos los argentinos construyamos la estructura revolucionaria, dice Perón, que es el poder mismo. De esa forma el pueblo no delegará el poder, sino que lo ejercerá, será suyo, dice Perón. El poder no es el gobierno político solamente. El poder surge del bienestar general y de la participación social. Yo digo esto porque muchas veces hay un concepto que es difícil de entender, porque imagínense, hoy nosotros somos una expresión partidocrática dentro de un esquema liberal. Obviamente dentro de esa expresión partidocrática somos los populares, los nacionales, ¿no? Los que queremos lo mejor para nuestro pueblo. Pero en realidad, el planteo de Perón era que el peronismo, una vez que pusiera en marcha esta nueva forma de participación democrática, había cumplido su finalidad. Quiere decir, compañeros, que una vez que pongamos en marcha esta nueva forma de democracia, el peronismo desaparece. O mejor dicho, si ustedes quieren,
el Partido Justicialista desaparece y va a venir una nueva democracia. Yo les tiro estos conceptos para ir entrando en tema, ¿no? Para después armar el debate. Ahora, ¿cómo sería este tema? ¿Cómo en concreto? ¿Cómo sería esto plasmado en un nuevo Estado? Vamos a pasar a la frase del Estado de los compañeros de Comuna Argentina. Dice, es tarea democrática la reconstrucción del Estado y la nación sobre la base de un nuevo humanismo crítico. Se precisa un nuevo Estado que no puede ser sin una nueva teoría del Estado, que pueda recuperar, dice, su autonomía ante poderes económicos y políticos que, tal como aconteció con el gobierno de la Alianza Cambiemos, buscan colonizarlo e instrumentalizarlo en tanto gestor de sus intereses. Dice, con capacidad de intervención en el cuidado y preservación de la vida de todos los seres que lo componen, pero también que pueda ser atravesado por las fuerzas más vitales y democráticas de la sociedad. Esto es, un Estado que pueda devenir plebeyo, dice el escrito de Comuna Argentina. La verdad que escriben bien estos tipos, ¿no? Son muy lindos los textos. Ahora, volvemos a lo mismo, ¿no? Un Estado que pueda devenir en plebeyo, un Estado que pueda ser atravesado por las fuerzas más vitales y democráticas de la sociedad. Digo, todo esto es muy lindo, pero ya nos pasó, ¿no? En la época de Cristina, que cuando quisimos intentar esto, terminamos en los patios militantes, ¿no? Donde le explicábamos a la gente todo lo que había que hacer, ¿no? Y eso generó una reacción, ¿no? Nos tenemos que hacer cargo de algunos errores. Entonces es importante ver qué significa esto de que el pueblo pueda atravesar, que pueda o sea, un Estado que pueda devenir en plebeyo. Bueno, de la misma forma que la doctrina permite tener una identidad firme y permitir la creatividad comunitaria, también la doctrina permite generar un nuevo concepto de autoridad política. ¿Por qué? Pensemos esto. ¿De qué forma yo puedo unir lo que hace un ministro de Economía de la Nación con la militancia de un compañero en un barrio o de un compañero en un sindicato? ¿De qué forma los uno? ¿De qué forma pueden estar unidos? Hasta ahora era una plataforma, ¿verdad? A vos te decían una plataforma, vos votabas, y si no estabas de acuerdo, el próximo lo votás en contra. Pero fíjate cómo la doctrina puede ordenar esto, porque en realidad, si todos nos ponemos de acuerdo en principios comunes, y todos tenemos la fe que esos principios comunes van a ordenar y van a garantizar que ese autogobierno tenga una identidad clara, bueno, lo único que tengo que hacer es trabajar y construir una nueva Argentina. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la autoridad y un hombre de pueblo o un militante de barrio? La capacidad técnica de esos compañeros para resolver los problemas de la nación. O sea, no es lo mismo un ministro de Economía con los problemas que resuelve que un compañero que está en un sindicato. Son problemáticas distintas. ¿Pero qué los une? La única forma de unión posible es tener los mismos principios comunes. Cuando el peronismo pone en el preámbulo de la Constitución del 49 las tres banderas, se armó un tole-tole de loco, porque todo el mundo pensó, nos quieren hacer todo el Partido Justicialista, nos quieren imponer una ideología, cuando no entendía que en realidad lo que estaba haciendo el peronismo es generar un basamento de unidad de principios comunes para toda la comunidad. Porque si eso se logra, la diferencia mía con Kicillof es que yo tengo una expertise en la docencia, en tratar de explicar y qué sé yo, y él tiene la expertise en la parte económica, porque para eso se formó y qué sé yo, pero los dos, él y yo, miramos la realidad con los mismos principios y tenemos la misma escala de valores. Por eso estamos unidos.
Por eso podemos unir en el peronismo, en función de lo doctrinario, la acción colectiva de todos los componentes. Y podemos tener una autoridad clara, porque nuestra autoridad no es una autoridad que nos impone un camino preelaborado, sino que es una autoridad que me ha demostrado a mí que compartiendo los mismos principios y aspiraciones y objetivos, él está más capacitado que yo, por lo tanto, es la autoridad, y es una autoridad real. Por eso el peronismo habla de la teoría de la conducción, donde nuestros dirigentes, los mejores de nosotros, llevan adelante, conducen algo que está unido, todo unido. ¿Unido por qué? Por las mismas ansias de liberación, por los mismos principios comunes. Entonces, la tarea del peronismo es despertar nuevamente el sentido de la doctrina justicialista, no ya como una cosa de un dogma que nos ha venido por su historia, por sus luchas, gloriosas luchas, sino como herramientas concretas de construcción de poder ciudadano. Porque no vamos a tener un Estado plebeyo sin unidad conceptual, no existe. Hay que elegir. Si realmente queremos poner en marcha una nueva democracia, tenemos que ordenar los principios comunes, convencer a la gente que puede crear su destino y organizarlo políticamente para eso. O sea que este nuevo concepto de autoridad es vital. Ahora bien, miremos el Estado. Nosotros decimos, yo les dije que no estamos en contra de los partidos políticos, les dije que estamos a favor de toda la estructura fundamental que hoy tiene la democracia liberal, con sus tres poderes, como no, con su autoequilibrio. Está todo bien, no tenemos problema con eso. Lo que sí tenemos problema es cuando toda esta estructura determina la exclusividad del Poder Ejecutivo en manos de los elegidos por el voto popular. La famosa frase de Aranguren, cuando alguien se animó no me acuerdo cuál era la discusión, que le habían dicho a Aranguren, vos tenés que hacer otra cosa, y que si Aranguren dijo, sí, bueno, si vos querés hacer otra cosa, inventate un partido político, y cuando te voten y ganen las elecciones, vení y hacé lo que querés vos, mientras hacé lo que quiero yo. No sé si se acuerdan los compañeros de esa famosa frase, pero que expresa la forma de ver de la política del Estado liberal, que solamente vota a través de sus representantes. En eso sí no estamos de acuerdo. Nosotros entendemos que hay un cambio en la representación ciudadana, que debe ser respetado. Es más, nuestra principal bandera, que es la bandera de la justicia social, dice con claridad, la bandera de la justicia social tiene tres patas, ¿no? Tiene la pata: elevar la cultura social del pueblo, humanizar el capital. Y la tercera, se me piantó la tercera, bueno, no importa, porque lo que importa es elevar la cultura social del pueblo. ¿Qué significa elevar la cultura social del pueblo? Es permitirle participar, es permitirle debatir, es permitirle elegir, construir. Y no presupuestos participativos, no solamente eso. No participar, que te voy a tocar el timbre a tu casa y te voy a escuchar. No es un tema de escuchar al ciudadano lo que pretende el peronismo. Lo que pretende el peronismo es organizarlo para que cree junto con el Estado una nueva nación. Eso es la forma de participación que quiere el peronismo. Entonces pensemos, bueno, muy bien, entonces lo que está planteando Perón en realidad, el poder legislativo queda igual, el poder judicial queda igual, no hay problema. Ahora, el Poder Ejecutivo no. Porque en realidad el Poder Ejecutivo es donde se cocina el bacalao, muchachos. O sea, el Poder Ejecutivo es donde se forja el destino de la nación. Muy bien, lo que proponía Perón en síntesis, para hacerlo sintético en el nuevo Estado, es una especie de superpoder ejecutivo, un poder ejecutivo ampliado. Sostenido no solamente por los ministerios de la administración estatal, sino que el sueño, por ahí en el libro de Economía Peronista Perón lo plantea, el sueño del peronista es que los planes que hoy realizan los ministerios sean realizados por las organizaciones libres del pueblo.
Por eso permanentemente hay una convocatoria a que la organización popular encuentren, pero lo explica muy bien en el modelo argentino. Y esto es muy importante, algo que está pasando ahora, que es la convocatoria de nuestro presidente Alberto Fernández a los consejos. Que ahora, cuando terminemos esta poquito, salgamos un poco de esta pesadilla, se van a poner en marcha. Y que van a necesitar de que el peronismo los promueva, porque somos nosotros los que tenemos la concepción ideológica para sostenerlo en el tiempo. Porque consejos hubo muchos. O sea, los militares, en la época de las dictaduras, cada vez que borraban a los partidos políticos, ponían en marcha los consejos para sacar chapa de democrático. O sea, no. Los consejos que plantea el peronismo son consejos convocados por el Poder Ejecutivo de la Nación para construir los planes de la República, no para sentarse a escuchar y estar o no de acuerdo, sino para construir todo ese conjunto. Yo siempre digo, miren, nosotros debemos lograr una organización estatal, una organización del movimiento que permita a cualquier ciudadano sentirse parte de la nación. Es como que un compañero que entra a una fábrica a trabajar con un torno, mientras está laburando ahí, de alguna forma él tiene que sentirse construyendo el futuro de su nación. En el día a día, ese es nuestro sueño. Tratar de lograrlo. De alguna forma, si ese compañero está en un sindicato, ese sindicato participa de este consejo, él ya empieza a sentirse partícipe de ese proceso autodeterminante. Por eso es clave entender que el poder ejecutivo nuestro, del peronismo, debe incluir a las organizaciones libres del pueblo y todas sus expresiones, porque acá recuerdo en la época de Cafiero, en la provincia de Buenos Aires, él puso en marcha los consejos, puso en marcha el Consejo de la Mujer, el Consejo de la Niñez, en fin, hay muchas formas de participación que deben multiplicarse para poner esto en marcha. Y nosotros los peronistas tenemos que ser la garantía y el empuje de eso, para que no se lo coma el electoralismo, que ese es nuestro peligro. Acá el tema es que, si hacemos política de esta forma, tenemos una necesidad institucional. Ahora, si nosotros decimos que la exclusividad de las grandes decisiones está en los dirigentes elegidos por el voto popular solamente, estamos alimentando otra forma de hacer política, que es el electoralismo, que es lo que tenemos hoy. Entonces este es un peligro. Por eso, este acuerdo que quiere lograr Alberto, con este llamamiento al Consejo, debe ser sostenido por otro acuerdo mayor. Y ahí volvemos al Perón del modelo argentino. Cuando Perón saca su convocatoria del modelo argentino a los consejos, promueve un acuerdo político para sostener esto. ¿Y qué le dice a todos los partidos políticos? Bueno, la única forma que dejemos de ser colonia es que todos los partidos políticos nos pongamos un objetivo estratégico como nación. Pongámonos de acuerdo en conceptos básicos y delineemos un objetivo común para ordenar esto. Claro, Perón tenía un enorme poder que había desarrollado en sus 18 años de exilio que le permitió llegar a la Argentina con un acuerdo de casi el 90% del espectro político. Porque si bien el radicalismo le votó en contra en la última, digamos, fue un aliado de Perón. Tal es así que Perón lo quería dejar a Balbín en la presidencia, ¿no? O sea, esa situación política de los 70 no es la que tenemos hoy. Pero lo que pasa es que no se va a poder avanzar, sino de nada me vale tener un consejo armadito, convocado, movilizado, si el arco político está en una lucha electoralista. Porque aparte, seamos sinceros, ¿quién va a querer participar de eventos sociales si la rosca se define en otro lado? Esto fue lo que pasó con los presupuestos participativos, que en los papeles eran propuestas excelentes,
de participación ciudadana. Y la gente va y se cansa. ¿Por qué? Porque las grandes decisiones se van a cocinar en otro lado y toda la gente lo sabe. Entonces eso desanima, la gente no se siente partícipe de las grandes decisiones. Entonces este consejo que promueve Alberto, y lo promueve muy bien Alberto, porque él está diciendo, no es para una elección, no es para mi gobierno, es permanente. Yo necesito que este consejo defina a la Argentina de acá a 20 años. Entonces estamos hablando de algo muy serio y muy importante que yo promuevo sostener con la militancia activa de todos nosotros, ¿no? Digo, porque conforman el Frente de Todos un montón de expresiones políticas que no tienen esta convicción. Y esto va a haber que sostenerlo en el tiempo y pelearlo mucho. Especialmente porque no veo, porque tenemos el 40%, Perón tenía el 90%, digamos, del acuerdo. Nosotros tenemos el 40% de la comunidad que ha sido desviada, disociada, confundida. Entonces la situación no es tan sencilla. Pero una cosa les quiero decir, yo no tengo miedo a la grieta, porque en realidad no hay negociación posible. No hay negociación posible, y no es un problema de ser bueno, ser malo, ser medio troscón en algunas cosas. No es eso, es que nosotros, si viene un compañero que me dice, no, la exclusividad de las decisiones políticas tiene que estar en los partidos políticos, yo digo no. Yo digo no, porque eso abre el camino a la colonización. La única forma que nos podemos liberar es de una forma participativa que permita la maduración colectiva de la comunidad, de los ciudadanos y de sus instituciones, cosa que no vamos a lograr si lo hacemos a través del electoralismo, que ha quedado demostrado en el mundo, que es la puerta abierta a la colonización y que es la puerta abierta para que los poderes políticos sean, digamos, filtrados por los grandes poderes corporativos del mundo. Entonces no hay negociación posible con gente que piensa eso. Entonces la grieta no está mal. Esto es así, compañeros. No hay negociación con los compañeros que plantean la democracia liberal, porque es un camino de colonialismo que nosotros no podemos aceptar. No hay forma. O gana la democracia liberal y somos colonia, o gana la democracia popular y nos liberamos. O sea que no hay que tener miedo a la grieta, hay que ser astutos, hay que ser vivos, no plantear las peleas fuera de lugar, tratar de filtrar, tratar de disociarlo, tratar de negociar, todo está bien. Pero no hay forma de negociar con gente que no esté de acuerdo con esta nueva forma de participación política. Ahora bien, un último tema respecto de esto es que no solamente el poder, porque hay un tema ahí que yo veo que no aparece, digamos, yo con los consejos puedo ordenar la participación de las instituciones sociales de la Argentina. O sea, doy lugar, ustedes saben que las organizaciones libres del pueblo nuclean a todos los ciudadanos que dan un paso adelante en el camino del compromiso político. Toda la institucionalidad sindical, barrial, está llevada adelante por compañeros que han dejado atrás el individualismo meritocrático y se han dispuesto a una acción militante. Muy bien, pero eso no conforma todo el país. Yo necesito resolver el problema de la comunidad en su conjunto. Por eso es importante hablar de otro gran tema, que es la planificación, que tampoco se está llevando adelante. Digamos, cuando Perón hablaba de los planes quinquenales, no era porque era un militar ordenado y gustaba todo en orden, entonces ordenamos esto, ordenamos lo otro, nos ordenamos cada 5. No. En realidad, el plan quinquenal, si yo quiero hacer algo, construir una casa, no tengo un terreno, bueno, acá voy a construir una casa. Bueno, muy bien. Bueno, necesito algo para que me oriente. Bueno, ¿cómo va a ser la casa? Entonces, haces un plano, ahora te lo haces en 3D, podés caminar por adentro, con las animaciones. Muy bien. Así es un plan que te permite a vos situarte, tu esfuerzo, cómo estás, y a medida que lo vas construyendo, vos vas interactuando. Lo mismo pasaba con el plan quinquenal. El plan quinquenal era una forma de ordenar lo que todos queríamos y poder vislumbrarlo, corporizarlo. Entonces el peronismo organizaba la planificación del plan quinquenal con las organizaciones libres del pueblo, supuestamente. Una vez que lo lograba, lo ordenaba y lo transmitía a su pueblo, a todo el pueblo, no solamente a los compañeros que estaban en las organizaciones libres del pueblo, sino que lo compartía y hacía tomar el compromiso a toda la comunidad. De esa forma, todo el mundo compartía
de alguna forma, los objetivos que iba delineando estas nuevas prácticas. Por eso es importante, entonces, repito, para que los consejos funcionen necesitamos un acuerdo político para circunscribir el electoralismo a lo que debe ser. Y dicho esto, digo de paso, nuestra idea es, entonces, una nueva democracia. Una vez que yo logro el acuerdo, vamos a avanzar un poquito más, si yo logro un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas de un objetivo común, lo que está apareciendo ahí es una nueva democracia, porque dentro de ese frente o de grupos políticos que asumen un objetivo común, no significa que todos tienen una misma identidad política. No, no, hay una diversidad. Esa va a ser la nueva democracia. Una democracia de nuevos partidos políticos, diversos, algunos acentuarán los temas sociales, otros los individuales, en fin, no sé cómo se va a acomodar esto, es difícil saberlo. Pero va a haber nuevos partidos unificados detrás de un objetivo común que es construir la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Esa es la nueva democracia. Bueno, yo más o menos quise tirar todo esto a la parrilla, poquito de debate. Quiero terminar con una frase de Perón, que tiene que ver con esto que estamos hablando, que fue un discurso de Perón a los gobernadores peronistas en el 73, cuando él hablaba de la democracia integrada. Dice, la política hoy ya no son dos trincheras en cada una de las cuales está uno armado para pelear con el otro. Este mundo moderno ha creado necesidades y los pueblos no se pueden dar el lujo ya de politiquear, dice Perón. Esos tiempos han pasado, vienen épocas de democracias integradas en las que todos luchan con un objetivo común, manteniendo su individualidad, sus ideas, sus doctrinas y sus ideologías, pero todos trabajando para un fin común. Ya nadie puede tratar de hacer una oposición sistemática y negativa porque los países no pueden ya aguantar una actitud política semejante. Y a forma de conclusión y terminar, leo. Dice, la lucha será entre las dos formas de democracia. No luchamos solamente por acceder al gobierno, sino por desplazar una forma de participación ciudadana colonial. Debemos estimular a la dirigencia para que se transformen en los coordinadores de la acción colectiva, alejándose de los vanguardismos iluminados y los vedetismos profesionales. Debemos recuperar el sentido militante de la Secretaría de Trabajo y Previsión y despertar la conciencia social de la comunidad argentina, luchando contra la meritocracia y el individualismo. Forjemos el frente de intereses de los que quieren participar de la nueva democracia en un nuevo frente político para aislar a los odiadores seriales. Recuperemos el sentido revolucionario de nuestras banderas, de una patria justa, libre y soberana, comunidad conceptual de todo el proceso. Bueno, compañeros, hasta acá, para no hacerla más largo y dar apertura a la charla. Bueno, compañeros y compañeras, mientras Daniel ve las preguntas que les mandamos recién de los que están aquí por el chat haciéndonos, yo les voy a contar que nos acompañan la concejala Celia Sarmiento y Milena Lamonega por el Frente de Todos de acá de San Isidro, la compañera Estela Concordano de Río Cuarto, concejala por la Unión de Córdoba, compañeros de SADOP y compañeras también de SADOP, la Mesa Político Sindical Zona Norte, y recién se acaba de ir porque tenía otro compromiso el compañero secretario general de la agrupación bancaria justicialista, Andrés Darío Fernández. Bueno, y acá ahora abrimos el debate. Yo les voy a pedir que los que quieran hacer preguntas o decir algo, o bien lo pueden hacer por el chat, escribir la pregunta y se la hacemos llegar a Daniel,
o levantan la mano y les doy la palabra. Yo mientras acá tengo una pregunta que si quieren empiezo por esta. Compañero Pancho Gaitán, gracias Pancho por estar. Ahí te veo. Gracias, compañero. Pancho me pregunta, estos compañeros Dora Barranco, Foster, perdón, ¿qué opinás de la socialdemocracia? ¿Estos compañeros Dora Barranco, Foster serían eso? Bueno, está en auge el tema de la socialdemocracia, precisamente por la expresión de nuestro presidente, ¿verdad? Yo esto entiendo. Lo primero que digo es que el peronismo es difícil de entender. Es una revolución. Ninguna revolución fue comprendida en su momento histórico, porque justamente así son las revoluciones, rompen con todo. Si todavía no entendemos para qué sirve la doctrina, por ejemplo, y no estoy hablando de compañeros que se expiden como socialdemócratas, estoy hablando de compañeros del ultradogmatismo ortodoxo peronista, que todavía no entienden para qué sirve. Porque la doctrina tiene una aplicación práctica en función de construir un nuevo poder. Entonces estamos en ese punto donde no está claro lo que es el peronismo. Entonces, lógicamente, lo que está más cerca, para entenderlo, por eso yo lo entiendo, es la socialdemocracia. O las democracias, porque, a ver, entre lo que hizo Macri con el Estado y lo que está haciendo Fernández, hay una diferencia extraordinaria. Sin duda, la socialdemocracia está muy cerca nuestro. El problema es que nosotros decimos que como la socialdemocracia respeta la forma de construcción de poder del liberalismo, no puede generar el poder suficiente para autosustentarse. Ese es el problema de toda la socialdemocracia, que han caído después de enormes esfuerzos y que como reacción han permitido el surgimiento de aberraciones de derecha. O sea que todos los esfuerzos puestos por los procesos de la socialdemocracia, pese a las buenas intenciones, han terminado mal. Bueno, de hecho, lo que nos pasó con Cristina. ¿Alguien conoce un gobierno con tanta buena intencionalidad de querer hacer deliberar a su pueblo que el gobierno de Cristina y de Néstor? Imposible. Sin embargo, después de eso nos vino Macri. O sea, yo a veces lo pienso y es difícil de entender. Porque, qué sé yo, que te venga otro, pero Macri. Una cosa que es imposible de catalogar, de ordenar, esta mezcla de Hoyo, de Evaluado con Isidorito Cañones, esta cosa impresentable, lo hemos tenido el presidente. Bueno, o sea, el tema de la socialdemocracia, y no es solamente los compañeros estos, yo quiero decir, por ejemplo, que hubo en el primer peronismo, en los primeros 10 años del peronismo, hubo una enorme, yo hablo de una confusión orgánica, porque el peronismo desde el 43 hasta el 55 transformó un Estado oligárquico, pequeño, al servicio de Inglaterra, que lo único que hacía era administrar el poder a favor de la colonia, minúsculo, y Perón en el 55 entrega un Estado poderosísimo al servicio del pueblo, similar a los estados que se estaban construyendo en esa época y que generaron los estados de bienestar de la reconstrucción europea después de la guerra. O sea que había dos estados absolutamente distintos. Entonces muchos compañeros, ahí por los 50, Perón les decía, hay que organizarse, y Perón hablaba de esta organización que estamos hablando nosotros, preocupado por generar la solidaridad nacional. Porque si no, Perón sabía que no iba a lograr la unidad nacional. Entonces, preocupado por eso, Perón decía, hay que organizarse, y lanzaba los consejos y metía presión y presión y presión. Es increíble ver los discursos de Perón entre el 53 y el 54, la desesperación de Perón para poner en marcha la organización popular. Hay uno del 25 de mayo del 54 donde Perón termina ordenando punto por punto, hay que hacer primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Porque Perón sabía que si no ponía en marcha la autodeterminación, todo se le iba a caer a pedazos, como cayó. Sin embargo, los compañeros
lo miraban a Perón, y cuando Perón decía, hay que organizarse, los compañeros decían, pero Perón, ya estamos organizados. Cuando empezamos no teníamos nada. Ahora tenemos una CGT unificada, 5 millones de compañeros organizados. No teníamos partido. Ahora tenemos un partido político poderosísimo, como era el Partido Justicialismo. Tenemos el partido femenino, único en el mundo. O sea, ¿qué era lo que pasaba acá? Es que los compañeros no habían entendido el sentido revolucionario del peronismo. Por eso a mí no me asombra que hoy todavía esto no haya sido entendido. Por lo tanto, a los compañeros nuevos que vienen arrimándose por su lucha anticolonialista, como digo yo, que entran al peronismo marcha atrás y en chancletas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que abrirles las puertas, abrirles el debate e incorporarlos. Este es nuestro camino. O sea, yo pienso que definir hoy qué es el peronismo es un debate muy amplio. Así que hay que tener paciencia, humildad y apertura, viendo siempre lo que el enemigo hace. Nosotros como movimiento hoy somos una expresión política que se gestó en la resistencia contra la barbarie macrista. Si nosotros queremos ver lo que une a nuestro movimiento hoy, tenemos que ir a esas luchas. Y que ahí estaban todos estos compañeros que hoy nos rodean. Así que bueno, yo pienso que hoy ser socialdemócrata es arrimarse al peronismo. Y que el peronismo tiene el deber de generar el debate explicando cuáles son los límites de la socialdemocracia y cuáles son las cosas buenas que nosotros podemos incorporar y profundizar. Bueno, tenemos una pregunta, le voy a dar sonido a Lucía Sánchez, que quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo no? Ya está abierta, Lucía, moven ahí. Ahí está. Hola, ¿cómo andan todos y todas? Es una pregunta de mi compañero que estamos acá escuchándote y me pidió que te la haga. Me pregunta cómo podemos hacer para interpelar quizás al pueblo hoy, que quizás no ven en el dirigente alguien con quien compartir una identidad. Nosotros desde nuestro lugar de militantes sí entiendo que lo tenemos en Alberto y en Cristina y en otros tantos dirigentes y otras tantas dirigentes, pero quizás no pasa eso en toda la ciudadanía. Entonces me pregunta, ¿cómo crees que deberíamos hacer para que esa persona pueda ver al dirigente como un par que comparte esos principios? Bueno, ¿qué haces, Lu? Qué bueno verte. Sí, bueno, acá está el problema que yo siempre digo, nosotros tenemos dos peligros, ¿no? El vanguardismo y el vedetismo. O sea, cuando nosotros aparecimos frente al pueblo explicándole lo que hay que hacer, ahí ya tenemos un problema. Y cuando le decimos, votame a mí porque yo soy la única alternativa, ahí tenemos otro problema. Digamos, de qué forma porque la ciudadanía hoy quiere sentirse participando de alguna forma. Este es el problema de hoy que tiene la política. Por eso, cuando Perón habla de que la respuesta del justicialismo es un intento congruente a las potencialidades del hombre de hoy, es justamente esto, de qué forma, lo que vos me estás preguntando, de qué forma un ciudadano se puede sentir incorporado y no manoseado, ¿no? Por eso es importante hablar con claridad de cuál es la democracia que nosotros estamos construyendo, aunque quede como utópica. Porque yo entiendo muchas veces cuando uno plantea el sentido de la autodeterminación desde el justicialismo, de la comunidad organizada, mucha gente te dice, bueno, sí, pero esto está un poco lejano. Bueno, no importa, pero ese es el camino del justicialismo. Tenemos a favor 70 años de historia, pero nosotros podemos explicar todo lo que nosotros hemos hecho para lograr eso. Una de las cosas más difíciles es que la gente entienda que lo que el peronismo quiere es que ella pueda expresarse de otra forma. Porque uno de los problemas que tiene normalmente la gente es que no encuentra el lugar para expresarse. O sea, la única expresión que le aparece es votame a mí, seguime a mí. Es muy difícil que alguien le diga, no, bueno, organizate. Porque cuando vas a un barrio y decís, bueno, hay que organizarse, tenés que explicar. Bueno, ¿y eso qué significa? Porque cuando vas a hablar de organizarte,
y vas hoy, y bueno, organizate, ¿y cómo? Terminás diciendo, bueno, venía la básica, y ahí ya empezamos mal, porque el compañero va a la básica, y la básica después termina en una lista, después vamos a buscar a otro lado. O sea, lo que hay que entender, que estamos en una etapa de toma del poder, digo para entender la acción militante. O sea que nosotros estamos invitando a la gente a participar de algo que no existe. Eso es lo revolucionario. Por eso decimos que estamos en una etapa de toma del poder. Porque estamos construyendo en base a una utopía. No nos olvidemos que el peronismo, Perón tenía una frase para entender esto. Porque hay mucha confusión siempre. El peronismo dice, Perón es una revolución que se hizo desde el gobierno. Porque el 17 de octubre fue la construcción de una expresión política que estaba en el gobierno y que le permitió a Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión desparramar sus nuevos ideales a la masa obrera. Pero si no lo hubiera tenido que organizar un partido revolucionario compartiendo con sus dirigencias sus objetivos estratégicos, que fue exactamente lo que le pasó. El problema del peronismo es, por eso estoy hablando de que lo de hoy, el peronismo es utópico, porque nunca logramos generar la institucionalidad revolucionaria que la exprese. Siempre quedamos enredados en las instituciones liberales y no pudimos salir de ahí. Entonces, hoy por hoy tenemos una pata en el barro y una pata en la utopía revolucionaria. Porque nuestros compañeros, lógicamente, tienen que ser concejales, tienen que ser diputados, tienen que ser gobernadores, tienen que ser presidentes, todo queremos nosotros. Porque esa es la lucha del poder. Yo quiero todo. Y el movimiento nacional tiene que aspirar a lo máximo posible. Pero va a tener dos funciones. Porque para muchas personas llegar al gobierno es llegar al poder, y para nosotros llegar al gobierno hoy es parte de un camino para lograr el poder. Porque lo que nosotros tenemos que hacer para llegar al poder es desarrollar esta nueva democracia. Entonces, para convocar a la gente, para que te entienda, es transmitir esta utopía. Y después sí, además, llevarla a la realidad hoy. Y decirle, bueno, esta utopía hoy en concreto tiene un nombre. Cristina, Alberto, yo como concejal acá, represento esta utopía. Entonces ahí me parece que es la forma de empezar la tarea militante. Bueno, Daniel, acá hay un par de preguntas más que están hechas por el chat. Si querés... Sí, las estoy viendo. Acá dice Laura. Ah, Laura. No la veo, Laura, no sé por dónde anda. ¿Dónde está Laura? Cristina dijo que el gobierno es solo el 25% del poder. ¿Cómo ampliar esa capacidad de gobernar con las tensiones propias de la construcción popular cuando sabemos que las grandes corporaciones, medios de comunicación, redes sociales, capital concentrado, etcétera, es a través de las convocatorias a un acuerdo nacional? Bueno, un poco lo que fuimos hablando, ¿no es cierto? Y es verdad, o sea, obviamente esto es una revolución. Los que se sienten desplazados no nos van a abrir la puerta, obviamente. O sea, el peronismo es blanco hasta que empieza a tratar de estas cosas. Cuando vos empezás a hablar de esta forma de participación, ya sos totalitario, demagógico. O sea, cuando empezás a tratar estos problemas de nuevas participaciones políticas, empieza a aparecer la realidad. Entonces, yo, para generar esperanza, siempre digo lo mismo. En la época de la primera etapa de la resistencia, que fue durísima, y por el 50 y pico había una compañera en Chile, que era senadora chilena, que la estaba pasando pobre, re mal, porque le sacudían por todos lados, la hostigaban los medios, como han hecho estos sátrapas ahora. Y entonces recibe una carta de Perón para alentarla, ¿no? Entonces Perón le decía, mire, nuestros enemigos tienen un enorme poder, pero tienen una enorme debilidad, que nosotros los revolucionarios que tenemos a nuestro favor. Ellos no tienen la verdad. Ellos defienden un interés. Ellos defienden un privilegio. Por lo tanto, hacen política
no con la verdad, ni buscando la justicia. Por lo tanto, deben mentir, dice Perón. Y mentir cuesta dinero. Por lo tanto, dice Perón, esto se resuelve nada más que con perseverancia. Ellos no van a poder sostener en el tiempo sus mentiras, que cada vez van a ser mayores, porque la evolución no se detiene y los pueblos finalmente van a acceder al poder. Y ese es el camino nuestro. Hay que perseverar, compañeros. Pueden tener fíjense lo que pasó esta vez, después de una sorpresa que nos llevamos, que casi se la ganamos, porque con Scioli estuvimos ahí, esos 15 días nunca me voy a olvidar de militancia activa de todos los compañeros en la calle, casi se la damos vuelta. Bueno, no alcanzó, no importa. Pero fíjense cómo fue nuestra recuperación. Tenían la provincia de Buenos Aires y la capital, cosa que nosotros nunca tuvimos. Córdoba. Tenían las principales provincias, todo el poder mediático, todo, tenían todo. ¿Y qué pasó? Se tuvieron que ir, porque así es la cosa. No pueden sostener los privilegios mucho tiempo. Tarde o temprano van a caer. Lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar. Y sí, comparto lo del Acuerdo Nacional, creo que lo expresamos, ¿no?, sobre el final de la charla. Eso es lo fundamental, y eso es lo que nos va a dar trabajo. A ello creo que, bueno, es algo que los compañeros que están en el poder tienen que resolver, ¿no? Hay que confiar en su capacidad, en su humildad. Yo creo que lo que en este momento une al movimiento nacional, para mí va a garantizar las próximas elecciones, las vamos a ganar, no tengo la más mínima duda, y tenemos que ver cómo se reacomoda el macrismo, ¿no? Porque también ellos se están deshilachando a lo perro. Y todas las cosas, todo el debate que nosotros proponemos es justamente cómo fortalecer en el largo plazo nuestras construcciones, ¿no?, y nuestros acuerdos políticos. No la veo, Sí, ¿no? Daniel, acuerdo, acá estoy, acuerdo un poco, pero realmente qué trabajoso. Yo debo ser sincera, acordar con sectores que fueron quienes hambrearon al pueblo, nos entregaron al Fondo Monetario Internacional, que destruyeron la economía, destruyeron las ilusiones de nuestro pueblo, muy simplemente sin ningún tipo de negociación que implique también discusiones de poder. Me parece que si no, las organizaciones libres del pueblo no vamos a tener representación dentro, me da ese miedo tengo, que no tengamos representatividad dentro de ese acuerdo. Es que yo ese acuerdo no incluyo a estos tipos. Es más, yo estoy diciendo, no tengo miedo, no tengo miedo a la grieta. No quiero que perfecto. Pero yo no, acá. No, digamos, yo digo, acuerdo. hay acuerdo. Lo que nosotros queremos construir en el largo plazo, y con todo esto que estamos hablando, no negociamos. Después vendrá lo que nuestros representantes nacionales hagan, porque ellos manejan la política y sabrán cómo llevar adelante esta situación. Pero nosotros, como militantes del movimiento nacional, no tenemos por qué negociar con nadie. Nuestra acción es de militancia, es de prédica de las nuevas formas democráticas, es prédica de las nuevas formas de participación revolucionaria que propone el peronismo, de fomentar la autodeterminación. Nosotros tenemos que conseguir, miren, porque hay una fe nueva. Todas estas instituciones liberales fueron construidas por una fe que hoy está muy agotada, muy deshilachada, pero que se mantiene, que da la fe en la ciencia, en la ideología, porque veníamos del derecho divino de los reyes, donde, bueno, imagínate, entre el derecho divino de los reyes y las ideologías de la revolución de los enciclopedistas, era tremendo, fue realmente un cambio revolucionario a favor de la humanidad. Pero hoy eso ha quedado agotado por la evolución y necesitamos poner en marcha una nueva fe. Entonces, de la fe en la ideología, de la fe en que la ciencia va a dar una respuesta a los problemas del hombre, que era lo que sostenía a estas clases formadas, profesionales, ya sea la vanguardia esclarecida o los profesionales de la política, hoy tenemos que nosotros salir a la calle a construir una nueva fe.
que es nada más ni nada menos que devolverle la fe al hombre. Es decir, mira, el peronismo está convencido que en el hombre de pueblo se encuentran las virtudes fundamentales para poner en marcha una ética revolucionaria nueva. Por eso nosotros somos populares. ¿Qué significa ser popular en el peronismo? ¿Por qué el peronismo es popular? Porque está convencido que existen en el pueblo una cantidad de virtudes que antes supuestamente provenían del saber adecuado y de las ideologías y de los filósofos. Nosotros decimos, como peronistas, que las virtudes están en el pueblo y fueron puestos, no por el peronismo, no por nosotros, ni por Perón, ni por Evita, fueron puestos por el cristianismo hace 2000 años, por eso también somos cristianos, no por un problema religioso, por un problema de que reconocemos en nuestro pueblo los valores fundamentales donde va a surgir la nueva ética revolucionaria de las nuevas instituciones políticas. Entonces, imagínate, con esa fe tenemos para caminar. Entonces, nuestro camino de militancia no es explicarle al pueblo lo que tiene que hacer. Es lo que hacía Perón, despertar la conciencia social. O sea, despertás, cuando vos despertás, es algo que ya existe, que ya está. Esa es nuestra tarea, es despertar en el pueblo las virtudes que ya posee, que han sido anquilosadas por el individualismo explotador, que lo ha convencido que la única forma de sobrevivir es por medio del individualismo meritocrático, la competencia, la lucha de todos contra todos. Entonces, ella es nuestra. Muchos nos van a ver como utópicos, lo que quieran. No conozco nunca una revolución que los compañeros que la pongan en marcha no le hayan dicho que son utópicos, porque así son las revoluciones. Las revoluciones son así, generan una utopía porque, ¿por qué es utópico? Porque estás construyendo algo que no existe. Y bueno, esa es nuestra ilusión, ¿verdad? Bueno, gracias. Vamos hacia la revolución entonces. Abrazo, Laura. Un abrazo. Bueno, había más preguntas por ahí. ¿Las encontraste o querés que te las lea? Sí, acá tengo una de Marcelo. A ver, dice, acerca de la coyuntura actual, como bien dijo el compañero de Cinti, sobre la diferencia de poderes, lo principal pasa por el Poder Ejecutivo. Pero en este momento, con Alberto y Cristina en el Ejecutivo, vemos que el Poder Judicial traba iniciativas claves para la transformación económica y política del país. ¿Cómo enfrentar esas trabas? Necesariamente tendrán que ser implementadas acciones de presión directa, de cambios de personas, más allá de consecuencias inmediatas e interpretaciones sectarias. Dentro de esta etapa de toma del poder, ¿no serían necesarias acciones directas sobre esos poderes? No hacerlo, ¿no será dar tiempo al enemigo a reorganizarse? O como en el caso de Vicentir, seguir fugando capital. ¡Ja! Qué pregunta, Marcelo, ¿no? Y sí, es clave. Yo creo, compañeros, en este aspecto voy a ser claro. Yo confío plenamente en nuestra dirigencia nacional. Yo creo que, por eso hablo de paciencia, y aparte hay que entender el momento. La situación del país, como la dejó el macrismo, es de una debilidad extrema. Nos vamos a quedar con el 50% de pobreza. O sea, tenemos que tener la habilidad como para expresar nuestras luchas. Con respecto a lo que es hoy por hoy, todo lo que son problemas de superestructura, debemos confiar en nuestros dirigentes. Confiar y rezar. ¿Qué otra nos queda? Nosotros somos militantes. Mientras tenemos la posibilidad de construir esto, que es nuestro deber. Alberto, Kicillof, Cristina tienen el deber de administrar el poder que supimos conseguir. Y con lo que tenemos harán lo que puedan. Pero nosotros, nuestro deber es seguir acumulando poder para que nuestros gobernantes tengan cada vez más capacidad de fuego. Yo no tengo ninguna duda que en el corazón de nuestros dirigentes existen las mismas intencionalidades que tenemos los militantes, porque el peronismo puede no estar claro, puede que no se entienda el tema institucional, pero todo el mundo tiene claro cuando hay algo en contra de la justicia social,
de la soberanía política del país y la independencia económica. Podemos tener muchas dudas, pero cuando aparece el enemigo, aparece la claridad. Por eso, siempre digo, ¿no? Somos como una familia. Entre nosotros discutimos, peleamos a muerte, qué sé yo, pero que no venga nadie de afuera a decir algo a algún compañero, porque ahí le saltamos todos a la yugular, y de alguna forma creo que este debe ser el espíritu. Van a intentar dividirnos, meternos en debates estériles, justamente aprovecharse esta diversidad de lo que significa una revolución que está tratando de llegar al poder, que no son situaciones de claridad entre nosotros mismos, porque no tenemos claro lo que el peronismo es. Yo creo eso, yo creo que hoy no está claro qué significa esta nueva democracia. Bueno, mientras lo vamos discutiendo, somos gobierno además, mirá qué lío que tenemos. Pero esa dualidad debemos mantenerla. Así que mi consejo es construir poder sobre los compañeros elegidos por el pueblo y mantener nuestra lucha por llevar nuestras utopías adelante. Hay más preguntas y reflexiones algunas también. Sí. De Estela Concordano, estoy leyendo. Sí, la compañera dice que plantear volver a la doctrina es necesario porque ella aún tiene plena vigencia. Creo que facilitar el funcionamiento de consejos es necesario. Allí la militancia participa del diseño de políticas públicas. Pero lo que me preocupa es la hegemonía de los medios de comunicación en la construcción de odiadores del peronismo. ¿Cómo combatimos eso? Compañera, como lo hemos combatido siempre. Si hay algo que nosotros los peronistas estamos acostumbrados, es al odio gorila. De las peores formas. No hace falta yo, entre compañeros, que me ponga a explicar lo que este odio gorila es capaz de hacer. Así que en ese aspecto, yo no me gusta la violencia, pero hay un viejo lema de la Fundación Villa Manuelita que dice que hay que salir a la calle con 3 premisas básicas, que son ayudar al compañero, convencer al indeciso y cagarle el día al gorila. Ese es el lema de la Fundación que hago público y comparto con los compañeros. Así que no, yo no le tengo miedo a los gorilas. Hace 70 años que estamos luchando con los gorilas. Nunca nos pudieron hacer desaparecer, pese a que tuvieron todo el poder del mundo. Nosotros, un poquito de poder que hemos logrado, pero no nos pudieron revertir jamás. Así que bueno. Otra más. Seba. Hay un término que suele hoy estar vaciado de sentido, tiende a empalagar cuando no se comunica con contenido. Hay que ser orgánico. ¿Crees que con frecuencia se confunde lealtad con obsecuencia? Dicho de otro modo, con la mediatización de la comunicación vía redes sociales, donde muchas veces se dirimen las tensiones públicamente entre compañeros, ¿cuál sería el ámbito pertinente y propicio cuando la mayoría no organizada se expresan por estos medios? Bueno, este tema de los medios sociales, no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a la diversidad. Yo, francamente, hay muchas cosas de las discusiones que veo en los medios sociales que no entiendo, que no comprendo, que no comparto. Pero yo, en lo personal, me siento parte de un todo. De un todo. Y me conformo con expresarme dentro de ese todo. Porque la unidad conceptual lo que permite es ordenar la diversidad. Hay compañeros que renguean por derecha, compañeros que renguean por izquierda, y yo entiendo, y yo lo comparto algunas cosas que dicen, pero tienen los mismos enemigos que nosotros. Entonces, bueno, lo que hace el Facebook es poner, ¿no?, en primera plana, y muchos nos asustamos, pero en realidad esa diversidad existió siempre en el movimiento. Porque como no se entiende todavía cómo hay que acomodarse, como no se entiende que la identidad autodeterminante va cambiando día a día y que nos incluye a todos. Y bueno, como yo siempre digo, hay muchos compañeros que para sentirse revolucionarios tienen que sentir algún término en su proclama.
si no hablan de lucha de clases, si no hablan de revolución permanente, si no hablan de que tienen que ahorcar a algún explotador, no le cierra, no se sienten con la mística adecuada. Y por el otro lado, compañeros que si no le hablan de la Santa Nación, que si no le hablan de lo bueno que fue Franco, andás a ver cuántas historias más, tampoco le cierra. Entonces, bueno, tienen que ir acomodando la prédica y ahí van. Pero bueno, es parte de nuestra realidad. Porque yo estoy convencido que cuando todos terminamos de entender lo que Perón quería, vamos a estar todos juntos y vamos a entender, o sea que el tema no pasaba por sentirse más, sino que lo que importa es lo que me une y lo que construyo ahora, en concreto, no las construcciones que me daban mis ideas. Porque ese es otro tema difícil de entender. Cuando yo hablo que la verdad es nuestra única, que la realidad es la única verdad, estoy diciendo eso. ¿Cuál es la fisonomía nuestra? Muchas veces muchos compañeros me dicen, sí, bueno, a veces de la izquierda, ¿no? Pero a ustedes los peronistas a todos les cae bien, o sea, ¿cuál es la revolución para ustedes? ¿Vas a socializar o no los medios de producción? A ver. Y yo le digo, la verdad que no tengo la menor idea. Cosa que los desarma bastante. ¿Cómo no tener la menor idea? Y no, porque es otro momento histórico. Que yo plantee la socialización de los medios de producción no me da el poder para hacerlo. Es más, si yo me organizo detrás de una premisa cerrada, no tengo la posibilidad de juntar el poder para lograrlo. Entonces lo que yo tengo que hacer es tener poder. Entonces lo primero que tengo que decir, tengo que organizar la capacidad creativa del conjunto. ¿A hacer qué? Lo que querramos. O sea, yo invito a todo el mundo al movimiento nacional, a generar una gran revolución. ¿Qué pido? Que se respeten 3 grandes banderas. Y que hagamos lo que hagamos. Entonces viene un compañero, ¿y yo puedo plantear la cooperativa? Sí, puedo plantear la asociación de los medios de producción, plantear lo que quieras. Porque en realidad el peronismo no tiene cerrado a nada su identidad. Nadie sabe cómo va a terminar esta historia. Si vamos a socializar los medios de producción, si va a ser una economía mixta, si va a ser una patria cooperativa, andá a saber lo que va a ser lo que el pueblo decida. Y esto es una clave revolucionaria, todo vale. Cuando yo decía que queríamos poner al pueblo en el lugar de Marx, es eso. ¿Cómo solucionamos esto? O sea, y lo otro es la inmediatez de la acción. Por eso Perón decía, la identidad peronista, por ejemplo, las teorías del peronismo. Pero el peronismo no tiene teoría. No, tiene miles de teorías. Lo que pasa es que las teorías del peronismo no se pueden proyectar hacia el futuro para transformarlo en un camino preelaborado, jamás. Las teorías de que va generando el peronismo siempre quedan atrás de nuestra acción. ¿Cuántas teorías nuevas surgieron en la época de Cristina? Matrimonio igualitario, todos los derechos que se fueron ganando, en fin, inmensas. Derechos sociales, derechos para los trabajadores, todo el peronismo ha generado una cantidad de teorías que han ido transformando a la comunidad. Todas esas teorías han quedado explicitadas en derechos, en reglas, en leyes, en interpretaciones, en formas de ver la realidad, en formas de discernir esquemas de proyección de políticas económicas, sociales, culturales. Pero ninguna de esas teorías se puede proyectar hacia el futuro para transformarlas en una ideología preelaborada que nos diga a nosotros qué tenemos que hacer. No. Por eso hablamos que la identidad peronista es como una interacción entre 3 elementos, la doctrina, la teoría y la forma de ejecución, ¿no? Todas esas 3 cosas van generando ese sendero revolucionario que marca nuestra identidad. Porque yo soy Cristina y soy también Perón, y soy también el plan quinquenal, y soy también el IAPI, y soy también Kicillof y las reformas, en fin. Es toda una identidad que se va construyendo y forma parte de nosotros. Y es lo que nos hace más sabios. Porque como decía Perón, la política es una sucesión de hechos concretos que cambia todos los días. Nunca vas a poder dar una respuesta igual. Entonces lo que hay que hacer es ser más sabio todos los días con lo que vamos construyendo. Entonces todas las nuevas cosas legislativas que surgen día a día en el trabajo de los compañeros, en todos los niveles, concejales, diputados, nacional, provincial, son parte de nuestro acervo, de nuestra identidad, que nos va haciendo cada vez más poderosos
y cada vez más sabios, ¿no? Creo que ese es el camino. Bueno, yo creo que estamos por ahí, ¿no? Sí, yo no veo más nada. No hay más nada. Si alguien más quiere hacer alguna consulta, levante la manito, o si no, ya vamos cerrando. Parece que no, que ya están... Es que explicas muy Bueno, bien, Daniel, explicas muy bien, entonces todo el mundo entiende todo con vos. yo creo que creo que es lo otro. Siempre hay una duda, o entienden todo o no entienden nada. O sea, no sé. Bueno, compañeros, muchas gracias por estar ahí y perderse ese tiempo para escuchar, y agradezco a los compañeros de Peronismo para Todos el esfuerzo de organizar esto. Bueno, Viva Perón, gracias. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras. Esto vamos a ver si podemos, ahora que se terminó la charla, a ver si puedo bajarlo y poderlo poner en la página de Facebook, como para que lo puedan ver la charla otras personas que no la hayan visto y refrescarse la memoria los que la vieron. Así que bueno, desde Peronismo para Todos le agradecemos a Daniel, por supuesto, y a todos los compañeros que nos acompañaron hoy. Muchas gracias. Y viva Perón, por supuesto. Y les abro el micrófono por si ahora quieren hacer alboroto, no hay problema. Ahora los voy a desmutar a todos. Están desmutados. Ahora cada uno puede abrir el micrófono. Cada uno. Chao, chao, gracias. Muchísimas gracias. Perón, viva Perón. A la gran masa del pueblo, Perón, qué grande sos. Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias. A todas. Y a todes. Sí.